La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola, les damos la bienvenida nuevamente a este cuarto episodio del podcast Todos Somos Tejido 2 de la convocatoria del Ministerio de Cultura de apoyo de concertación cultural. Y bueno, para este cuarto capítulo seguiremos con el tema y con nuestro invitado, el historiador Sebastián Solano, respecto a los textiles prehispánicos. Bueno, para este cuarto capítulo y siguiendo un poco con los temas tratados anteriormente, hablábamos un poco de lo que podemos encontrar en el patrimonio como arqueológico de las comunidades prehispánicas. De pronto sí se puede como enfocar más de estas comunidades que tenían el uso de los textiles o que tiene como mayor contenido en las telas que podemos tener en la América prehispánica, y bueno, acá en el caso de Colombia también como podría ser estos ejemplos. Bueno, tenemos para el caso suramericano la cultura Paracas en lo que es hoy Perú, la cultura Chancay, los tejidos Chancay también en lo que es hoy Perú, los tejidos también de la cultura Nazca, famosas pues por sus grandes geoglifos, también en lo que es Perú. Tenemos gorros de 4 puntas para la cultura Tiahuanaco-Huari, lo que es el altiplano andino boliviano, cerca al lago Titicaca. Tenemos como algunas de las piezas que tiene la colección acá del museo. Tenemos algunas textiles para el caso de las representaciones en cerámica de la cultura de los pastos, sobre todo algunas mujeres como las que tienen acá en la colección. Además, para el caso del altiplano cundiboyacense tenemos las mantas muiscas, que además de ser utilizadas pues como para el enfardamiento de las momias muiscas, también tenían como objetivo usarse como mercancía de cambio, de intercambio. Sabemos que estas mantas muiscas eran intercambiadas por oro y por coca con los pueblos vecinos del altiplano. También sabemos que los quimbayas, la cultura quimbaya que se ubicó en lo que hoy es el eje cafetero o la olla del Quindío del Cauca Medio, elaboraron unas enormes y muy detalladas mantas que fueron señaladas y reseñadas por diferentes conquistadores como Pedro Cieza de León. En su crónica de la conquista del Perú, él señala, digamos, la importancia y la magnificencia de las mantas quimbayas, inclusive por encima de las mantas muiscas. Además, sabemos que para la cultura Sinú, que se ubicó en lo que son las sabanas inundables de Córdoba, el departamento de Córdoba, al sur de los Montes de María, también las mujeres utilizaban unas faldas tejidas, pues, con diferentes motivos también iconográficos, pero que, como bien señalábamos, por condiciones de conservación del medio, pues no es posible recuperar hoy en día la cantidad pues, de textiles elaborados por las sociedades prehispánicas. En estos casos que mencionaba de las momias paracas, del uso de las telas en los fardos funerarios y demás, podemos encontrar tal vez como algunos ejemplos para el caso del territorio nacional, como las momias guane hacia el departamento de Santander, estas que hemos encontrado en la Mesa de los Santos. Pero claro, el tema de las condiciones climáticas va a depender mucho de la conservación de este tipo de material arqueológico. Entonces, no sé, ¿cómo nos podría tal vez mencionar o hablar en estos casos de las momias guane? Pues, sabemos que la cultura guane que se ubicó en lo que hoy es el departamento de Santander tuvo 2 formas o 2 momentos de ocupación. El más temprano, en el que estaban relacionados sobre todo con las comunidades de los llanos y de la Sierra Nevada de Mérida en Venezuela, y de manera más tardía con la cultura muisca. ¿Sí? Fueron los guane que encontraron los conquistadores. En ese sentido, sabemos que a pesar de que tenían algunas redes de intercambio de ideas entre los guanes y los muiscas, por ejemplo, no realizaban la deformación craneal como si la utilizaban los guane. Para ambas sociedades, muiscas y guanes utilizaban la técnica de la momificación y era, pues digamos, cogiendo el cuerpo del difunto, se ponía en posición fetal y se envolvía, digamos, con diferentes mantas para mantener pues la presión de la posición con la que iban a ser enterrados. Finalmente estas personas eran depositadas en los páramos,
por ejemplo en el páramo de Pisba, también en los páramos cerca de la Sierra Nevada del Cocuy, y allí es donde se han podido recuperar algunos fragmentos de estos textiles de la cultura muisca. Pero pues a nivel, digamos, nacional, no tenemos alguna otra sociedad que nos pueda hablar desde el pasado con algún tipo de vestigio material de la elaboración de textiles por las mismas condiciones que ya mencionamos. Y bueno, hace un momento mencionábamos el tema de las representaciones iconográficas y bueno, no solo como en esta materialidad de los textiles, sino también en las representaciones que podemos encontrar en la cerámica, también el uso en la pintura corporal. Bueno, encontramos, digamos, las representaciones iconográficas en diferentes soportes. Entonces tenemos la alfarería, que es todo el trabajo de la arcilla cocida al fuego y denominada cerámica, donde va a ser posible encontrar representaciones geométricas, esquematizadas, antropomorfas, fitomorfas, es decir, con formas de flores y de frutos, antroposomorfas, antropomorfas. Sí, que van a dar cuenta pues un poco como de estas, de la creación artística también de estos nuevos íconos para las sociedades prehispánicas. También digamos en Colombia específicamente, o en lo que se conoce como área arqueológica intermedia, tenemos la gran producción metalúrgica del oro sobre todo. Entonces, en todo ese gran trabajo de diferentes sociedades de transformación del oro, también podemos encontrar la representación de diferentes motivos en poporos, por ejemplo, para el consumo de la coca con la cal, a partir de narigueras, de brazaletes, sí, de pectorales, ¿no? Por un lado, además, lo que ya bien se había mencionado, estos muros para el trabajo del arte rupestre. También encontramos pues diferentes trabajos líticos ya a pequeña escala, como en el caso de San Agustín, y es gracias a este tipo de manifestaciones en diferentes momentos del tiempo de la historia prehispánica que podemos tratar de entender la dinámica constante de intercambio de ideas, que era lo que se generaba en el continente americano antes de la llegada de los españoles. En ese sentido, por eso es que podemos conocer motivos iconográficos que se repiten en diferentes lugares del continente, aún con tantos kilómetros de distancia. Entonces es para entender pues un poco que las sociedades prehispánicas, las sociedades del pasado, tenían unas dinámicas muy complejas de intercambio, de circulación de ideas, de conocimientos, y que aún hoy las sociedades de comunidades vivas que viven en el presente son herederas pues y guardianas de estos saberes, como en el caso por ejemplo de las mujeres andinas, de las cholas, que son digamos unas testigos pues de la continuidad de la elaboración de los textiles para el caso del altiplano boliviano, o lo mismo acá en el altiplano cundiboyacense, la continuidad de las ruanas por ejemplo, que es una forma de continuar y mantener ese legado del trabajo de las mantas muiscas de hace 1000 años. Bueno, este sería como el contenido para este cuarto capítulo. Les invitamos en el quinto a seguir con otro tema que vamos a abordar al interior de este podcast. Agradecerles también pues el que consulten este tipo de contenido. En la página pueden seguir consultando demás contenido sobre el podcast que se hace, y de nuevo pues muchas gracias al historiador por estar en este espacio y por compartir digamos estos conocimientos como tan valiosos, y bueno, muchas gracias, nos veremos después. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.